Tenga muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Asimismo, agradeciendo siempre su presencia dentro de las clases y también siempre deseando lo mejor para ustedes y su familia. Para este día vamos a tener lo que es la siguiente agenda de trabajo en la cual vamos a estar desarrollando estos 5 puntos dentro del transcurso de la semana. Vamos a tener como punto 1 lo que es la bienvenida y así también el saludo. Punto 2, que es el desarrollo del contenido de compuestos químicos y electrones de valencia, el cual lo vamos a estar desarrollando para este día. Vamos a estar indagando los fundamentos de la materia, así también de los enlaces químicos, a través del cálculo y la medición de los electrones de valencia que puede tener un cierto elemento periódico. Asimismo, más adelante, como les planteaba en indicación que les acaba de mencionar muy recientemente, de que haremos una práctica en un simulador virtual. Vamos a ver cómo funciona esto de las moléculas y cómo reaccionan sus electrones de valencia bajo ciertas circunstancias y fenómenos ópticos. Así también tenemos el punto 3, que es la ejemplificación del contenido. Veremos unos ejemplos con sus respectivos procedimientos sobre cómo calcular los electrones de valencia en la última capa de energía de un átomo en específico, empleando un diagrama que es el diagrama de Miller. Vamos a ver qué consiste, los diferentes niveles, y a partir de ello vamos a hacer lo que es una configuración, un código, una nomenclatura del átomo dependiendo de sus electrones de valencia. Luego tenemos lo que es el punto 4, el cual será desarrollado para la consiguiente clase y la cual consiste también en lo que es una realización de una trivia educativa. Vamos a tratar de generar otro proceso más interactivo y vamos a realizar esta trivia. Ya les voy a plantear más adelante qué aspectos vamos a leer y qué páginas del libro para documentarnos e informarnos, y vamos a llevar a cabo la siguiente jornada de esta manera. Y por último punto, la retroalimentación y cierre, que la vamos a estar llevando también para la consiguiente sesión. Así que esta es la agenda de trabajo semanal para las sesiones virtuales correspondientes para esta semana. Así que pedirles de que anotemos la agenda de trabajo semanal, por favor, y me confirman en el chat de que ya hayamos realizado ese procedimiento. Muy bien, gracias a los que van confirmando de que ya realizaron la anotación de la agenda de trabajo. Muy bien, excelente, gracias por confirmar. La actividad práctica que estaremos realizando en el simulador virtual, el objetivo de hacerlo es adicionar puntos acumulativos, sea para la guía semanal o para su calificación de examen. Va a ser un mecanismo tanto de recuperación para algunos que tuvimos algún inconveniente en cuanto a nuestra calificación de examen, o de igual forma sumarles para la guía de esta semana. Muy bien, muchas gracias por confirmar.
Si ya finalizaron de anotar la agenda de trabajo semanal, pedirles por favor de que confirmen para que de esa manera analizar cuántos hagamos ya para pasar al siguiente punto. Muy bien, muchas gracias a los que van confirmando. Excelente. Muy bien, ya vemos una cantidad suficiente. Si en dado caso no han finalizado de anotar la agenda de trabajo o se quedaron en algún punto de agenda, no se preocupen que luego les facilitaré el documento para que puedan completar esta parte. Así que vamos a pasar al siguiente punto, que es el desarrollo del contenido compuestos químicos y electrones de valencia. Bueno, primeramente, antes de arrancar con lo que es el tema, este aspecto de la química, de los compuestos y así también su relación con los electrones de valencia, son aspectos bastante fundamentales dentro de esta área de las ciencias naturales, ya que se dice de que los electrones de valencia conforman cualquier enlace químico y así también están relacionados a nivel atómico con la formación de la materia, ya que hay una relación estrecha entre lo que es la física y la química. Pero cabe aclarar de que en algunos sentidos la física hace a la química. Pero antes de adentrarnos de lleno, primeramente debemos de manejar lo que son las definiciones de un enlace químico. Y cuando hablamos de un enlace químico, nos debemos de referir primeramente a una fuerza. Detrás de un enlace, así como vemos de forma cotidiana la unión de las cosas, se producen debido a fuerzas. Y en la química, cada elemento periódico de la tabla, esos elementos se van a unir para formar moléculas a través de estos enlaces, como por ejemplo el H2O, que es una molécula de agua, la cual se une o se enlaza a través de fuerzas. Y estas fuerzas hacen de que grupos o átomos interactúen y al interactuar originen nuevas especies o nuevos elementos moleculares a tal forma de que tengan y deben de tener propiedades mesurables y así también estables y diferentes a las demás moléculas. En otras palabras, ¿qué significa eso? De que una molécula de H2O es totalmente diferente a una molécula de NH3 que es de amoníaco. ¿Por qué? Porque son diferentes naturalezas y así también sus enlaces son de elementos periódicos diferenciados. Y de esa manera podemos decir de que los enlaces químicos son el santo grial de esta área de las ciencias naturales, por decirlo así. Así como la gravedad es para la física, un enlace químico es esa parte fundamental o necesaria para que exista estas áreas de las ciencias naturales. Y así también podemos decir de que un enlace químico también puede describirse a través de un proceso que implica energía, ya que detrás de esto están los átomos. Los átomos hacen dentro del proceso químico la formación de compuestos químicos. Y como sabemos, los átomos están compuestos de partículas subatómicas, como lo son los protones, los electrones y los neutrones, y también los iones, que pueden ser positivo o negativo, sea el cátodo, que es el elemento positivo en cuanto a carga eléctrica, o el ánodo, que tiene una carga negativa. Y cuando ocurren estos procesos de enlace químico, también podemos decir de que esa interacción, si es lo suficientemente cerca, va a generar una fuerza de cohesión intramolecular. En otras palabras, ¿qué significa eso? De que esa fuerza va a mantener estable la unión, así como el agua que nosotros bebemos de forma cotidiana, incluso la almacenamos dentro de un recipiente, vemos claramente que el agua se mantiene estable, no sufre un cambio sustancial que va a hacerlo transformar, sea de estado o rompa lo que es la molécula de agua, debido a que estas fuerzas, que se llaman fuerzas de Van der Waals, mantienen unido, cohesionado lo que son esos dos átomos de hidrógeno alrededor de lo que es el átomo de oxígeno. Y de esa forma, toda la materia, incluso nosotros, estamos hechos y conformados de enlaces químicos. Y vemos claramente de que la importancia es bastante relevante, ya que si un enlace químico no existiera, nosotros tampoco dejáramos de existir. Estamos enlazados. La vida,
la materia, todo lo que existe está relacionado y fundamentado en los enlaces químicos. Así también podemos decir de que un enlace y así también un proceso químico está estructurado en una reacción. Reacciones hay diferentes tipos de composición, así también de descomposición, como también de desplazamiento simple y desplazamiento doble. Y todo cambio químico que se dé lugar dentro de un producto o dentro de un reactivo químico va a generar lo que es liberación de energía. Todo está relacionado a la energía. Incluso hay un gran científico que es Nikola Tesla, que él decía de que todos somos luz, porque la luz, que son partículas radioactivas y así también que transportan energía y masa, es el fundamento. Y así también permite de que ciertos procesos químicos como la formación de enlaces se mantengan estables. Ahora bien, para abrir el hilo de participaciones, aparte de los enlaces químicos que brindé de ejemplo, como el NH3 o el H2O, ¿qué otros enlaces químicos me pueden plantear de ejemplo referente a los compuestos químicos? Que conozcan y que me puedan plantear referente a la naturaleza de los enlaces químicos. Otros ejemplos que conozcan, aparte del H2O, que es del agua, y también el NH3 del amoníaco. Profe, el CO2, el dióxido de carbono. Muchas gracias. Ahí también tenemos un ejemplo de enlace químico, la unión de dos átomos de oxígeno, del O2, con un átomo de carbono. Excelente. Un ejemplo más que me puedan plantear referente al enlace químico. Muy bien, Basilio, puede habilitar su micrófono. El NaH03, que es, no, NaHCO3, perdón, que es de bicarbonato de sodio. Muy bien, muchas gracias. El NaCO3, que es carbonato de sodio, en otras palabras, que es el famoso bicarbonato de sodio. Ahí también tenemos un ejemplo de unión de 3 moléculas de CO con un átomo de sodio. Excelente. Y allí vemos claramente de que la formación de las moléculas, incluso nosotros, que estamos hechos de un 70% de H2O de agua, estamos unidos gracias a estos enlaces químicos. De lo contrario, no existiríamos ni ninguna materia a nuestro alrededor. Bueno, acá tenemos lo que es un esquema representativo de las unidades estructurales de la materia, pero a nivel de enlaces químicos. Cuando hablamos de las unidades estructurales, son, por decirlo así, el fundamento de la materia. Y estas unidades estructurales se separan en 3 tipos. Pueden ser a nivel de iones, como tenemos los cationes y los ánodos. Pueden ser a nivel de átomos, que es un nivel más microscópico y así también un nivel mayor al de iones. Y también tenemos el nivel molecular, que es el nivel de mayor tamaño o el nivel macroscópico. Vamos a los iones. ¿Qué sucede a nivel iónico? Vemos claramente de que tenemos 2 tipos de enlaces. Tenemos un enlace iónico, que es aquel que está formado por lo que son los ánodos y los cátodos, los cuales se unen a través de la carga, la diferencia de cargas eléctricas entre los átomos. Acá tenemos un ejemplo de litio más flúor, se unen a través de la pérdida de lo que es una partícula positiva del litio al flúor y de esa manera hace una diferencia entre cargas, hay una carga superior por parte del flúor y de esa manera se atraen. Así como ocurre en los imanes, de que polos diferentes se atraen, acá es similar, pero referente a la carga eléctrica. También tenemos lo que es el enlace metálico, que es un enlace que por propiedad es el más fuerte que existe en la naturaleza, ya que también se mantiene unido a través de iones, pero esos iones se encuentran de forma aislada. Tenemos acá la descomposición del enlace iónico en compuestos iónicos, como lo pueden ser la unión del NaCl, que es el cloruro de sodio. Acá tenemos la figura tridimensional de cómo ocurre lo que es esta red de enlaces y a partir
de los iones positivos y negativos de cada átomo, se va a generar lo que es esa formación, esa estructura molecular que es la del sal. Y allí vemos claramente cómo es la forma tridimensional a través de esta representación de figura del NaCl, cloruro de sodio. En el caso del enlace metálico, también tenemos lo que es su descomposición en sustancias metálicas, como lo es el hierro. Como todos sabemos, el hierro es un elemento material bastante fuerte, durable y así también perdurable en el tiempo. Acá tenemos la representación tridimensional del hierro. Vemos esa redecilla que es una figura octétrica en la cual tenemos cada uno de los iones que forman la estructura del hierro. Por tanto, es un material duro y así también durable, como les mencionaba, debido a esa naturaleza que poseen en cuanto a sus enlaces, que son enlaces iónicos aislados. Ahora veamos a nivel atómico. A nivel atómico tenemos el enlace covalente. El enlace covalente es un enlace más microscópico. ¿Y qué pasa con el enlace covalente? Este puede ocurrir de dos formas. Puede ocurrir con sustancias covalentes atómicas, como lo es el diamante, el grafito, el óxido de silicio, en los cuales se unen a través de lo que son enlaces de carbono y también a través de enlaces dobles que por lo general posee uno de los elementos periódicos, y también tenemos lo que son las sustancias covalentes moleculares, las cuales se refieren a sustancias de mayor tamaño. Acá hablamos de átomos individuales y aislados. En cambio, en las sustancias covalentes moleculares son sustancias macroscópicas. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos el agua H2O, también el amoníaco NH3, el metano CH4, el dióxido de carbono, el CO2, y también lo que es el dióxido de nitrógeno. Todos ellos, debido a que son representaciones macroscópicas del enlace, se mantienen unidos a través de estas manifestaciones covalentes y debido a su tamaño se clasifican y categorizan de esta manera. Sin embargo, ambos, tanto lo que son las sustancias covalentes atómicas como las moleculares, entran dentro de esta categoría que es el enlace covalente. Así también tenemos el nivel molecular, que es el nivel de mayor tamaño, en el cual el enlace ocurre a través de fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas mantienen unidos lo que son enlaces intermoleculares y de esa forma se mantienen unidas. Acá tenemos una representación de lo que es el H3O, que es un óxido y así también de hidrógeno, que es complejo en cuanto a sus enlaces, y estos enlaces de hidrógeno van a producir lo que es la formación y la mantención así también de lo que es la molécula. Así como vemos en el H2O que hay enlaces de hidrógeno referentes a lo que es a un núcleo que va a ser el oxígeno. Y esta es la estructura básicamente de toda la química. La química se mantiene gracias a estos tres grandes grupos, que son los grupos atómicos, molecular y iónicos, para poder formar toda la materia. Básicamente nosotros, nuestra materia de nuestro cuerpo, etérea y así también no perdurable en el tiempo, se mantiene unido gracias a estos procesos. Ahora vamos a pasar ya a la parte de ejemplificación. ¿Cómo vamos a calcular lo que son los electrones de valencia que son importantes dentro de los enlaces químicos? Y en este sentido, tenemos lo que es una representación y así también un ejemplo en el cual es de calcular los electrones de valencia del nitrógeno. Como sabemos, el nitrógeno es un elemento gaseoso, se encuentra en ese estado y familia y tenemos ciertos datos del nitrógeno. Primeramente, tenemos que reconocer ciertos literales o ciertos valores. Tenemos lo que es esta letra Z. Esa letra Z significa lo que es la cantidad de electrones. Y tenemos de que Z es igual a 7 para el nitrógeno. ¿Qué significa? De que el nitrógeno tiene 7 electrones. Y este valor ya va a ser dado dentro de cada uno de los ejercicios. Ahora que ya tenemos el valor de Z, vamos a generar lo que es la configuración electrónica del nitrógeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de este diagrama, que es el diagrama de Miller. Y el diagrama de Miller es
así la representación o estructura para poder representar electrónicamente a cualquier elemento periódico. Tenemos lo que son los 7 niveles de la tabla periódica en esta parte vertical de la estructura de Müller, y también tenemos lo que son cada uno de los niveles representados por las letras S, P, D y F, que son cada nivel o capa electrónica. Tenemos que para S únicamente vamos a encontrar 2 electrones, que es el 2 que se encuentra en la parte superior de la S. Para el caso de P, únicamente vamos a encontrar lo que son 6 electrones, que es el 6 que está en la parte superior de la P. Para el caso de la D, 10 electrones. Y para el caso de la F, 14 electrones. Ahora, con base a los niveles que van de esta forma, de una forma diagonal, vamos a generar lo que es la configuración electrónica del nitrógeno con base al número Z, que es la cantidad de electrones. Y vamos a contar. Básicamente en eso consiste la formación de la configuración electrónica. Como tenemos en 1s2 lo que son 2 electrones, ya tenemos 2 de los 7 electrones de Z del nitrógeno. Como ya llenamos lo que es este primer nivel, vamos a pasar al siguiente. Como en 2s2 tenemos lo que es una cantidad máxima de electrones que es 2, nos va a quedar lo que es 2s2 como elemento también ya constitutivo de Z, que es igual a 7 del nitrógeno. Por tanto, ya llevamos lo que son 2 niveles de la configuración electrónica. Ahora veamos el siguiente nivel, que es 2p6. Como en este caso, el 2p6, tenemos de que ya sumamos 2 del 2s2 y así también 2 electrones del 1s2, sumamos 4 electrones y para llegar a 7 únicamente necesitamos lo que son 3 electrones. De este nivel vamos a tomar únicamente 3 de los 6 que nos posibilita 2p6. Y vamos a tomar, por ende, lo que es 2p3. Por tanto, ¿cómo nos va a quedar la configuración electrónica? Nos quedará de esta manera. Tenemos el primer nivel que llenamos, que es el valor del 1s1, como en este caso tomamos 1 debido a que únicamente de este nivel necesitamos solo un electrón. Luego del segundo nivel, que es 2s2, tomamos los 2 electrones completamente de ese nivel. Y en el caso del 2p6, únicamente tomamos lo que son 3 de los 6 electrones que nos posibilitaba. Y por tanto nos queda de esta forma la representación de la configuración electrónica del nitrógeno. Nos queda 1s1, nos queda 2s2 y 2p3. Y si hacemos la sumatoria al final, en este caso el 1s1, que es el valor del nivel de 1s2, nos tiene que dar el valor de 7, Z igual a 7. Ahora que ya tenemos el valor de la configuración electrónica y para determinar lo que son los electrones de valencia, vamos a tomar los últimos 2 niveles de la configuración y vamos a sumar sus respectivos electrones. ¿Y cuáles son los últimos 2 niveles? Son 2s2 y 2p3. Lo pasamos a lo que es al siguiente término, al siguiente procedimiento, y ahora vamos a sumar esos 2 electrones, los 2 números que están en la parte superior de cada letra. Y tenemos 3 y 2, que los tenemos acá representados, y al final nos dará de que el valor de los electrones de valencia del nitrógeno es de 5. Por tanto, ya hemos calculado lo que son los electrones que se van a enlazar con cualquier otro elemento atómico para poder generar, por lo general en el caso del nitrógeno, un enlace covalente. Y de esta forma aplicamos lo que es la configuración electrónica para determinar los electrones de valencia. ¿Alguna duda, pregunta referente a lo que es a la configuración electrónica y así también al cálculo de los electrones de valencia? Profe, yo tenía una duda. Dígame. Dijo que en la configuración electrónica al sumarse debe dar 7, Sí. pero ahí sumándolo da 6. Sí, en este caso el 1s1 representa al 1s2, ya que a nivel de la configuración electrónica, como les mencionaba, se plantea como 1, porque en el caso del nitrógeno es un elemento poco complejo, pero siempre está representado por S2. Siempre vamos a ir sumando ya a nivel del diagrama.
para obtener lo que son los 7. Pero en sí, al final, en representación al diagrama, van a sumar lo que son siempre los 7 electrones. Muy bien, puede habilitar su micrófono. Solo una pregunta, profe. ¿Por qué se le elimina el primer S2 y solo se deja los, ¿cómo se llama? El 2S2 y el 2P3. Muy bien, en el caso de dejar los últimos 2 niveles, es debido a la naturaleza del enlace por medio de electrones de valencia. Para poder calcular lo que son los electrones de valencia, siempre vamos a tomar los últimos 2 números y así también las últimas 2 configuraciones. Y en este caso, como tenemos 3 configuraciones, tenemos el 1S1, 2S2 y 2P3 respectivamente, de cada cantidad de electrones que tiene Z del nitrógeno, solo vamos a tomar los últimos 2 niveles, los últimos 2 números de energía, que son 2S2 y 2P3. Los movemos, los desplazamos a lo que es al siguiente paso y solo vamos a sumar los electrones, tanto de P como de S, y al final nos dará 3 y 2, nos dará 5 electrones de valencia. Y de esa forma vamos a realizar siempre. Siempre tomaremos los últimos 2 niveles de energía para poder hacer ya directamente el cálculo de los electrones de valencia. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una. Dígame. Y en todos los casos sería así. En el caso de los procedimientos y los ejercicios que vengan más adelante en cuanto a evaluación, sí, serían dentro de este mismo patrón. El valor de Z ya se les va a proporcionar y así también el diagrama para ir contando. Y también un aspecto importante del diagrama es que va de forma diagonal, así como indica lo que son las flechas que transversan lo que son cada uno de los niveles, así vamos a ir contando lo que son los electrones hasta obtener la cantidad que necesitamos en cuanto a la configuración electrónica y luego pasar a lo que es al cálculo de la sumatoria de los últimos niveles de energía en cuanto a los electrones de valencia y hasta obtenerlos ya propiamente. ¿Alguna otra pregunta, duda referente a los electrones de valencia, así también a cómo calcularlos? Sí, puede habilitar su micrófono, Basilio. A la hora de la respuesta, electrones de valencia siempre iría el signo menos. Sí, siempre se va a representar como una E y una V minúscula y en la parte superior vamos a colocar lo que es el signo negativo, ya que es la representación simbólica de electrones de valencia. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta referente a lo que es a la ejemplificación? Y como les mencionaba, y solo para aclarar lo que es la primera pregunta que realizaron, el 1S2 representa lo que es a este 1S1. Acá vamos a tomar como un 2 el valor del 1 que está en la parte superior de la S y al final nos dará lo que es la cantidad de 7. 3 y 2, que son 5 y 2 del 1S, nos dará lo que son los 7 electrones de valencia y luego pasamos ya a los últimos niveles de energía hasta encontrar lo que es la sumatoria ya de los electrones y por ende electrones de valencia. Profe, Dígame. tenía la duda de que si le enviaríamos apuntes de la clase. Sí, en este caso de la clase vamos a realizar los apuntes, pero también la actividad práctica, que esa es opcional, es libre de realizar. Ya les voy a plantear en qué consiste dentro del grupo de WhatsApp para la parte del simulador, para ver cómo funcionan los enlaces a nivel molecular. Pero sí será requerido los apuntes de clase. Y para ir finalizando en cuanto a la ejemplificación, esta estructura que vemos en la parte inferior de los electrones de valencia se llama estructura de Lewis. Esta forma de representar los electrones de valencia es bastante opcional, ya que tenemos lo que es la N mayúscula, que es del símbolo del elemento periódico del nitrógeno, y vamos a situar lo que son a través de puntos la representación de los electrones de valencia. Y como tenemos 5 electrones de valencia,
colocamos en la parte superior 2 puntos que representan 2 electrones y luego en los laterales y en la parte inferior lo que son los otros 3 puntos restantes para representar los 5 electrones de valencia. Esta estructura es opcional, por lo general solo es necesario llegar hasta este punto en el cual colocamos el número y electrones de valencia, pero también es una forma gráfica para poder representar a través de la estructura de Lewis los electrones de valencia. Muy bien, si no hay más preguntas referente a la clase o asimismo a la ejemplificación, vamos a ir dando entonces por cerrada la sesión y nos vamos a quedar con la actividad práctica que luego les voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Así que no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario referente al desarrollo del contenido y así también a la ejemplificación. Sí, Daniel, ¿puede habilitar su micrófono? Profe, me pregunta, ¿verdad que la N es la representación de nitrógeno? Entonces, si se ocupa ese modo de ejemplificar la respuesta, sería ocupando el símbolo Sí, que sería... estuviéramos buscando. Muy bien, sí sería la representación a través del símbolo, el elemento periódico. Si en dado caso fuera el oxígeno que hubiéramos encontrado los electrones de valencia, colocamos lo que es la O y así también situamos lo que son los puntos alrededor de la O. Y de esa forma ya representamos lo que son los electrones de valencia del oxígeno. Muy bien, excelente pregunta. Bueno, si está todo claro, me confirman por favor para dar por cerrada la sesión en el chat o habilitamos rápidamente su micrófono para dar por cerrada la sesión y nos vamos a quedar entonces con la parte práctica, ya a nivel del simulador, de cómo funcionan estas fuerzas moleculares y cómo reaccionan en su interacción con la luz. Muy bien, muchas gracias por confirmar. Vamos a dar por cerrada entonces la sesión. Muchas gracias por su asistencia, así también por su atención. Y ya les voy a facilitar el documento de la presentación, más las indicaciones generales para realizar la actividad práctica. Así que tengan un feliz día, un excelente día lleno de bendiciones y también éxitos para su vida. Nos vemos hasta una próxima sesión. Cuídense mucho. Gracias, igual, profe. Gracias, profe, igual. Profe, igual, feliz día.